Quería preguntarle a la directora cómo surgió la idea de la película y por qué la decisión de situarla en la época de la dictadura. Bien, la idea de la película tuvo una génesis en algo muy personal. Yo viví mucho tiempo afuera y me fui a ir afuera de muy chica, de joven, pero bastante joven, y yo era muy chiquita en el año 77 y había algo en esa época que tenía que ver con el silencio de salud, que era lo que decían en la escuela pública todas las mañanas, y era un silencio que te protegía. En mi caso, mi mamá era montonera, y muchas de las cosas que pasaban yo las percibía, pero no las sabía, y no nos exiliamos, entonces no tuvimos que callar la boca. Mi mamá dejó de militar, sabemos todos en qué época, y yo me enteré de muchas de las cosas que habían pasado en nuestro país cuando vuelvo a vivir a Argentina con mis hijas, después de casi 20 años. Empieza como a aparecer mi historia a través de mis hijas que iban a la escuela pública y que en un acto en la escuela pública, en donde cuentan todo el proceso, yo me quedo helada y no paro de llorar en ese acontecimiento en donde mis hijas me cuentan mi propia historia y nace el personaje de Gina, que Carla Pandolfi hace tan brillantemente, que es esta mujer que está en una burbuja, ¿no? En el caso de ella, una burbuja burguesa, en donde todo lo que pasa parece que no pasa, ¿no? Como una pecera que te protege el mundo hasta que esa pecera se parte. ¿Por qué ese horrible peluquín acá a la mesa? El peluquín es relato, claramente, es parte del relato. Tiene que ver con un hombre que trata de también cubrir lo que él sí ve, porque él tiene como una doble realidad, ¿no? Con el adentro y el afuera, una triple diría, porque bueno, está el vínculo con la iglesia, el vínculo con los militares, el vínculo con los americanos, los norteamericanos, no los yanquis, como los gringos. Los gringos. Entonces el peluquín, que solo lo vemos sin peluquín en las escenas íntimas o cuando le vuela el peluquín por el aire, tiene que ver con eso, pero puede contarlo mejor Luis, que lo tuvo que usar. Estupendamente bien. Acá, Cristian de Cine Perfecto para Carla Pandolfi. Un gusto y felicitaciones al equipo por la película. ¿Cómo fue la construcción de Gina en particular? ¿Cómo fue la construcción de Gina, ¿no? Porque es un personaje también, como dice Guadalupe, aristocrático, ¿no? Y cómo fue manejada la equitación, ¿no? También. Y además también cómo te fue atravesando la violencia, que es un trabajo muy físico. Bueno, yo no soy de esa época, soy un poquito más chica, entonces, bueno, claramente había algunas cuestiones que no las abarcaba desde la experiencia, pero sí con el trabajo en los ensayos pudimos como reconstruir y ir buscando como esos mojones más importantes, que son los que le van dando como un poco de sustento al personaje dentro de la película. Las posturas, los movimientos, el movimiento de sus manos, de su cuerpo. También entendiendo dentro del ensayo con Guadalupe los momentos más importantes de la película, haciendo como a mí me gusta trabajar como la totalidad del guión para poder entender cuáles son los puntos de transiciones, por dónde va pasando el personaje, los momentos muy emocionales como tiene la película, ni hablar del trabajo físico que implicó con mis compañeros, con Fran, con Luis, con Pepe. Con el mundo de la equitación, yo manejo, no salto, la película tiene una doble que hace la parte de los saltos, yo hago todo lo que es los movimientos, digamos, en el caballo andando, pero los saltos claramente por una cuestión de cuidado y que tampoco tengo experiencia en salto a caballo, lo hizo una profesional, así que eso también estuvo cubierto. Y con respecto a lo de la violencia, sí, yo digamos, dentro de la etapa de los ensayos, que fueron muchos meses, más el rodaje entero de la película, y como era un rol protagónico que no daba mucho tiempo de descanso entre el rodaje y volver a casa, siento que estuve como en una burbuja un poco metida en esa historia tan profunda y tan densa que pasa el personaje. Entonces sí estuve como muy movilizada emocionalmente durante todo el rodaje,
hace poco cuando la vi en Mar del Plata, ahora hablo y vuelvo como a vivir algo de eso, pero porque bueno, es un trabajo que queda interno en el cuerpo y se refleja. Sí. Gracias, Juan. A cada uno de los actores, propuesta, cómo le llegó la propuesta. ¿Voy yo? Sí. Como quieran. Me llega, bueno, a través de la directora, de Carla también, de alguna manera implicada en que me llegue la propuesta, y me significó sin duda un desafío. Decir que yo no viví esa época es desde la forma, porque creo que todos, de alguna manera, gracias a la historia, somos parte de esa época, de alguna manera, directa e indirectamente, formamos parte de esa época y me pareció un desafío más que interesante verme en ese lugar y construir ese escenario y ese personaje. Bueno, hablamos mucho con Guadalupe de cómo sería este Gervasio, este infiltrado. Me hice una historia propia respecto a por qué alguien pasa al acto, ¿no? ¿Por qué alguien puede llegar? ¿Qué es lo que lleva a alguien a hacer algo así? Digo, pensar también, más allá de mi postura ideológica subjetiva, pensar desde el personaje y bueno, tratar de hacer mi aporte a esta historia desde ese lugar. Fue muy interesante las charlas que tuvimos con Guadalupe, muy interesantes los trabajos que hicimos de ensayos, fueron fundamentales porque, como dice Carla, ponerle el cuerpo a situaciones así, digo, uno lo ve, quizá dura 30 segundos, pero lleva una complejidad muy particular y es fundamental el trabajo previo, ¿no? Para llegar a eso. Como también es fundamental el trabajo previo desde el personaje concretamente. Yo estaba como por fuera de lo que iba pasando en la historia, ¿no? Mi personaje, qué es lo que está haciendo él ahí, el riesgo que toma al dejarse llevar por una situación que va más allá de su misión, que es esta atracción que siente por Carla, que surge, que él arriesga todo, arriesga su vida, arriesga su misión, arriesga mucho, y así todo se deja tomar por lo que le pasa a él. Y bueno, todo ese trabajo fue fundamental y fue súper interesante para mí hacer esta película y estoy súper agradecido de haber formado parte de esto. A Luis. Tiene que ver el por qué por mucho tiempo, hace muchos años que Guadalupe trabajaba este guión y yo lo fui conociendo en sus diferentes etapas. Conocemos hace muchos años con Guadalupe, no por haber trabajado directamente, pero sí por tener historia bastante común, lugares de formación que hemos compartido, momentos de nuestra propia historia en distintos lugares, nos conocemos hace mucho tiempo y eso también facilita, ¿no? Porque también tenés un acercamiento distinto a que si alguien te acerca un guión y no lo conoces. Entonces cuando ella me sugirió hacer este personaje, que fue, insisto, hace mucho tiempo, ya se veía en los comienzos de las ideas que daban vueltas para la construcción, que ella tenía algo bastante armado en relación a ese personaje. Durante esos años, en distintos momentos íbamos hablando, me iba acercando las distintas versiones y entonces ya cuando se llega a filmarla, ya uno tiene un bagaje de cosas ya sabidas, ¿no? La importancia de hacerla por la forma en la que está contada y lo que cuenta la película, ¿no? También lo que son cada uno de los personajes que componen esta historia. Me parece que hablar y revisar esa etapa tan oscura de nuestra
Argentina nunca está de más, y además surgen distintas miradas que valen por lo que son, ¿no? Sobre todo en esta forma de contar a estos personajes ubicados en un momento tan dramático de nuestra historia, y ver qué es lo que le pasa a cada uno. Me parece que es el gran valor que tiene la película, las complejidades que tiene, sí, el personaje. ¿Por qué contarla? Bueno, porque nunca está de más revisar esa parte de la historia desde distintas miradas, incluso en un lugar donde uno despreciaría, ¿no? Este empresario, Carlos. Sin embargo, está el personaje de Carla con otros intereses, con otros deseos, con otra mirada, ¿no? El personaje de ella es una mirada más hacia adelante, ¿no? En su deseo de procrear, en su deseo de criar un hijo. Ahí hay algo que es para mí estupendo del guión, que ese es el personaje que ve una salida, ¿no? Que en el deseo ferviente de tener un hijo y de criarlo hay algo también esperanzador en un momento tan oscuro. No es el caso de él, ¿no? El caso de Carlos, que está más circunscrito a su cabeza, a sus negocios y a sus fantasías sexuales. Que todo eso aporta a cómo está contada la historia. Me parece que siempre que uno ve personajes de esas características y los analiza de manera compleja, hay un montón de cosas que se pueden contar, que no son unívocas, que abren a otros territorios. Me parece que la película eso lo tiene. Más allá del peluquín, ¿no? Que a vos no te... Sí, toda la película tiene muchos símbolos, tiene Sí, muchos, además, sí. Bueno, a mí el proyecto me llega casi en una etapa casi final, y me gustó mucho la historia, el guión me pareció muy interesante desde el personaje, todo el arco de transformación que tiene. Me parecía como actriz un personaje muy interesante para actuar. Era un tono, un color que yo no había hecho un personaje así todavía. Ni hablar cuando empezás a entender y que es una mirada de esa historia, de esa parte de la Argentina, que como bien decía Luis, mientras sigan habiendo este tipo de películas, la memoria está viva, también se pone como, es como una perspectiva en el seno de una familia aristócrata, o sea, burguesa, o sea, es como una mirada. A mí eso es lo que me pasó al principio, que digo, o sea, cuenta Guadalupe y María Laura como el guión desde un lugar que no es el que estamos tan acostumbrados a escuchar la historia de esa época, porque obviamente quienes más sufrieron tal vez no fueron este tipo de familias, pero me parecía interesante porque todo convocaba a esa transformación un poco de todos los personajes. Eso es lindo cuando encontrás un material que dentro de una misma historia vas sufriendo modificaciones. A mí me gusta mucho actuar, entonces siento que era una película que tenía mucho para actuar, para jugar, para probar, para arriesgar. Y bueno, un poco también vino por ahí el deseo. Hablábamos con Guadalupe, Luis también recién lo marcó. Termina la película desde un lugar bastante esperanzador. Eso a mí me sorprendió porque habíamos visto un corte, después cuando vimos el otro, con la música, y le dije a Guada, che, qué bueno esto, porque es como el único momento de la película y es el final que termina hacia arriba. Como que hay algo... Con liberación. Exacto, de su mirada que la proyecta al personaje de Gina como en algo más luminoso que no lo tiene en toda la película. Bueno, tocaron un punto importante que el cine argentino seguro no se va a cansar, porque hay que tenerlo sobre la mesa, lo que fue toda la época de la dictadura y las atrocidades que se cometieron, pero hay una temática muy importante que es el de la violencia de género. Y Gina sufrió violencia de todas las partes, de casi todos los ámbitos donde se relacionaba, ella sufrió algún tipo de violencia, ¿no? De hecho, el póster es increíble también, felicidades. ¿Cómo lo toman cada uno y cómo creen que llega este mensaje hoy que tanto se necesita seguir abordando? Sí,
se suma Laura Santoro a la escritura un par de años después, pero siempre fue muy hablado con Laura de que el tema de lo geográfico y temporal es una excusa, en un contexto. Yo no diría que es la trama central de la película, la trama central de la película es lo que le pasa a esta mujer en ese contexto. Ahora, si hacemos el ejercicio de trasladarnos a Grecia antigua, la historia funciona, porque las mujeres hemos sufrido en la historia de la humanidad violencias de todo tipo, que es lo que le pasa a esta mujer, y de hecho las violencias vienen del lado de estos hombres que la rodean, salvo del peticero de alguna forma, y tampoco, porque el peticero termina defendiendo también su causa como buen hombre, ¿no? Elige su causa. Y había algo muy interesante que, perdón, si no estoy contestando lo que querían, pero no, yo al menos como autora, y Laura también, la vemos así, que pasa en la película con este personaje femenino que hace Cori Romero, que es en realidad una aliada del marido de Carlos, y claramente ahí hay un entongue que ellos tienen, que quedamos todos afuera y que está mencionado y algunos lo agarran y otros no, pero que en un momento se da vuelta y frente a esta mujer se vuelve compasiva y se alía con ella, y es algo que también para mí era interesante de contar, porque las mujeres tenemos este camino que tiene que ver con en nuestra esencia. Las mujeres en la historia de la humanidad hemos sido muy colaborativas y hemos aprendido a ser competitivas, pero no es propio de nuestro género la competitividad. Entonces, para mí era importante contar en esa época, en donde éramos mucho más competitivas todavía las mujeres, esta mujer que de alguna manera le da el permiso, porque la decisión que finalmente toma, intenta tomarla, ¿no? Se hace la valijita, se escapa, no se escapa, ¿no? Pero yo creo que cuando realmente toma la decisión es cuando tiene el apoyo de esta otra mujer, independientemente del contexto. Yo, para Carla, Sí. felicidades por el papel, por la película. Muchas gracias. Quería saber un poco cómo fue tu proceso para sacarte un poco el peso del personaje después de las grabaciones, cuando terminaste toda la película. La sentimos en tu voz, que algo quedó de eso, pero ¿cómo es deshacerse del papel después de tantas escenas que tuvo la película? Yo me fui a Temaiken a pasear con mis hijos. Y si tenés alguna escena que hayas disfrutado mucho grabar, mucho el detrás de escena, que haya una parte la que más te haya gustado hacer. Sí, yo viví todo el proceso, arrancó en los ensayos. Nosotros con Guadalupe ensayamos por 2 meses antes de todo esto, que nos juntábamos entre 2 y 3 veces por semana en su casa, trabajábamos escenas, a veces venía Luis, a veces venía Fran, venía Pepe. No, Pepe no. Bueno, pero íbamos probando cosas. Algo de eso ya empezaba como me parece como algo muy, muy bueno de rescatar en el cine mientras se pueda, hacer estos procesos de ensayo que son casi parecidos a los teatrales. Guadalupe tiene una forma de trabajar en la dirección que se mete bastante en la escena, hace como un coacheo bastante puntilloso, que eso también tiene que ver con esa etapa del ensayo. Y después, bueno, obviamente con lo que uno viene trabajando en soledad y demás, vas construyendo ahí en la totalidad. Yo me acuerdo de haber estado como un poco rara todo ese tiempo, como bastante oscura, no sé, volví a mi casa, yo tengo una familia, tengo 2 hijos, pero no podía nunca desprenderme como de las circunstancias de Gina, como que sentía que tampoco tenía tanto tiempo y que no me convenía tampoco sacármela de encima. Entonces asumí que iba a estar esos 2-3 meses como viviendo su vida. ¿Por qué? Porque como dije antes, si bien yo la época físicamente no la viví, obviamente que a través de la historia uno la conoce, pero tampoco soy de una familia, no tengo una familia con este perfil, no soy de una alta alcurnia, o sea, mi vida es como muy distinta, hay algo del physique du rôle que va, entonces había que construir mucho ahí. Entonces tomé esa decisión como de estar metida bastante tiempo en ese estado. Yo no sé si uno se saca de encima los personajes, no lo sé todavía. Hay veces que siento que sí, otros que no.
creo que todos te van dejando algo. No sé, yo veo la película y lloro mucho. Por eso te preguntaba, porque Sí. es pesada, más que nada las escenas Sí. con Luis. Sí. Y eso, bueno, te escuchamos que repercute. Sí, pero me pasó, pero digo, no, me pasa en la totalidad de la película, digo, me genera, me da un efecto que siento que como película es un 10, digo, que una película te movilice para el lado que sea, pero que te movilice es como, uy, algo pasa con esto. Gracias. A vos. Felicidades. Carla, Gracias. me pareció extraordinario tu papel. Pero me hiciste acordar cuando yo era joven a la Coca Sarli. Porque pobre Coca la ligaba de todos lados. Bueno, gracias, mira la coca. Me imagino que por la delantera no será, pero bueno. No, Las por eso fantasías de por eso cada no, uno, yo no me meto. No sé por qué me vino a colación la Coca. Pero bueno. Para Guadalupe, Sí. me encantaron las palabras claves que fueron apareciendo en los diálogos, que son como secretos, como secretos a voces, que uno con solo investigar un poquito sabe los apellidos involucrados en la historia, los términos que se usaban en esa época. Por ese lado me encantó. ¿Cómo fue trabajar con un elenco de tanta trayectoria? Bueno, un poco como ya dijo Luis, nosotros teníamos experiencia previa, habíamos trabajado en mi primer largometraje y la confianza de poder dialogar primeras versiones del guión y escucharlo y escribir un poco con Luis y toda la maquinaria Luis Machín en mente para un autor, y también cuando se suma Laura, fue muy enriquecedor el poder tener todo esto. Perdón, volví a hacer la pregunta. ¿Cómo fue para vos trabajar con un elenco de tanta trayectoria? Bueno, Vemos acá. actores que vienen de los 90 más o menos. Sí, bueno, con Luis en particular esto, que es más también a nivel personal, digo, porque ya había todo este historial anterior, que para mí los actores, al menos como yo encaro el trabajo, son actores y somos de la misma tribu, porque yo soy actriz, entonces yo me amigo en la medida en la que puedo, porque después tengo que dirigir la película y tengo que cuidar todo, no solo a los actores, pero por eso también el proceso de ensayo para mí es un proceso de confianza. Che, yo en el set voy a estar en 10 millones de cosas, pero acordate que vos y yo ya tenemos código, que ya está todo bien, que ya hablamos de todo esto, que nos pusimos de acuerdo, que sabemos, como dijo Carla, en algún porcentaje, hasta dónde sí, hasta dónde no, porque había escenas no solo violentas, pero de sexo, y fueron muy charladas, y están coreografiadas, o sea, hay permisos dados, no solo legales, sino de seres humanos que se permiten. Entonces, yo no entro a dirigir una película pensando en quién tiene más cartel o más trayectoria, porque no podría dirigir si me pongo en ese lugar. Me pongo en el lugar de vamos a jugar un poco, soy sincera. Me acuerdo cuando tenía 7 años, invitaba a amigos a casa a jugar y la verdad que hace poco me di cuenta que dirigía. No tengo duda, ya dirigía, ¿viste? Decía, vos te pones esto, haces esto. Mi bandoneón actuaba también, pero le decía qué hacer. Gracias. ¿Cuándo se estrena? El 11 de diciembre. El 11 de 11 de diciembre en salas de todo el país. Para Luis. Sí, claro. Luis, un placer conocerte, es la primera vez que te veo en vivo. A esta altura de la excelencia que tenés como carrera y lo excelente que sos como actor, ¿vos tenés un poquito de ya como de esto lo hago fácil o sigue siendo un desafío enfrentar este tipo de papeles? No, nunca me resultó nada fácil. Por supuesto que a medida que van pasando los años uno se va conociendo más profundamente en sus capacidades y en sus incapacidades. Eso sería muy necio negarlo, porque a esta altura uno conoce aspectos que en los años se van cocinando mejor. Entonces, pero no, nunca es fácil, siempre es, no es ese,
no lo calificaría así, sí de mucho conocimiento. Lo que me sigue sorprendiendo es que a medida que más me conozco, más siento que puedo ofrecer otras cosas. En eso reside un poco también la curiosidad que a mí me despierta la actuación, que es interminable, es interminable. O sea, cuando uno se empieza a formar y empieza a tener las primeras experiencias, siente que llega un momento en que se es actor, que no llega nunca. Lo he comprobado con los años y con enorme satisfacción, de que eso no llega nunca. Lo que más me gusta es saber que nunca sé cómo voy a estar o desde dónde voy a abordar lo que me ofrecen o lo que elijo o lo que puedo. Entonces, en ese sentido digo que no es que lo pienso como algo fácil, nunca me parece fácil. Siempre me parece que el abanico es muy grande y que yo sigo sorprendiéndome en que hay más. Lo rasco y hay más, y rasco y hay más. Por supuesto que todo tiene que ver, mucho tiene que ver con la gente con la que uno trabaja, ¿no? Y hay gente que habilita más esos descubrimientos. A veces uno resuelve, sí, a veces se resuelve con lo conocido, pero cuando te das cuenta que hay material rico también del otro lado, digo del otro lado no solo en la dirección, sino en los colegas con los que uno trabaja, que eso es una actividad que se completa con el otro. Entonces por eso también es tan múltiple, porque somos tan distintos todos, que uno no es igual con un actor, con otro actor, con otra actriz. Pero de lo que vos decís, lo que a mí me sigue maravillando es eso, es que es infinito. Y eso me doy cuenta. Fácil no. Siempre digo, ¿en qué momento lo voy a agarrar? A veces a los personajes los agarras al final. Y después decir, ¿qué hice durante todo el otro tiempo de rodaje? Lo fuiste acomodando, lo fuiste aceitando. Como el peluquín. Cuando uno termina una película se da cuenta que debería empezar a filmarla ahí. Cuando la terminás de hacer, muchas veces decís, ahora tendría que empezar. Porque empezás a tener lo acabado más al final. Eso es frustrante también. Es frustrante, pero siempre hay revancha. Queda como un gancho para la próxima decís, experiencia. bueno, a lo mejor no lo ligó esta película, a lo mejor lo liga la que viene. Y después cuando la termina decís, bueno, capaz que es la otra. Uno ha hecho muchas cosas, se ve en el tiempo, y a veces mira algunas cosas. Ahora que es tan fácil mirar cosas que uno hizo hace mucho tiempo, ahora decir, pobre gente, ¿no? Gracias, Hay gente por la todo. que decía qué bueno es, qué bueno esto, qué bueno lo otro. Y digo, no sabes nada, pobrecito. Si me vieras ahora. Digo.